Y está conmigo aquí en la cabina Stefan Moller. Él es el CEO y fundador de Klar, una compañía pues de un crecimiento extraordinario. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Rodrigo, muchas gracias por la invitación. Oye, hemos hablado en alguna... Ya tenía un rato que no platicábamos, pero cuéntale al público qué haces en Klar. Sí. Yo creo que ya están muy bien posicionados, sobre todo, además, no sé, todavía no autorizan la compra que habían hecho y además otra compra que hoy vamos a platicar de ella también. Justo, y muchísimas gracias por el espacio y feliz de contarle a tu audiencia. A ver, Klar es una plataforma digital de servicios financieros en donde servimos a más de 7 millones de usuarios en un espectro cada vez más amplio que tiene un poquito que ver con la noticia que te traemos ahora. Cuando digo espectro amplio, empezamos del lado de consumo, tarjetas de crédito, cuentas, depósitos, inversiones. Nos pasamos al sector PYME, en donde hicimos una adquisición hace, pues, ¿qué será? Como unos 12 meses y damos otro paso importante concretando la adquisición de una empresa que se llama Llave. Es una SOFOM no regulada, pasa a ser regulada por ser parte del grupo y es de las pocas empresas que se han metido al sector hipotecario, uno de los más difíciles de digitalizar, pero con más necesidad de digitalizar, y estamos muy contentos de subirnos al barco. Claro, ¿ustedes bajo qué figura están operando? Porque estaban comprando a Open Bank, ¿no? Bueno, pues a Vineo, no sé si... Digo a Vineo, no sé perdón. qué noticias tienes tú. No, pero... exacto. Otras nuevas, no, tienes razón, perdona. Es la otra, la del otro Sí, la grupo del otro financiero grupo. grande. En efecto, nosotros hace, ¿qué será? Pues 9 meses hicimos la petición a las autoridades de un cambio de control por Vineo. Vineo es el banco digital del Grupo Financiero Banorte. Y estamos en el proceso de que se lleve a cabo esa autorización, avanzando bien, un diálogo bastante abierto, que creo que siempre es buena señal de parte de las autoridades. Perdóname porque quiero contestar tu pregunta, Rodrigo. Hoy día operamos como Sofipo, que eso nos ha permitido ofrecer esta gama de productos y queremos dar ese último paso porque nuestros usuarios también nos lo pidan. Claro, exacto, justo eso. ¿Y ese qué horizonte le ves? O sea, en términos de... Pues mira, o sea, yo creo que, y creo que ha habido bastante información también de parte de las autoridades que nosotros compartimos. O sea, no es un número, no es un juego de números de entre más bancos mejor. Yo creo que se trata de ver la calidad de la gama, de la amplitud de la gama de productos, que por eso para nosotros esta adquisición de Llave, la empresa hipotecaria, es tan importante, de decir, mira, yo atiendo a diferentes segmentos, los atiendo con una profundidad de diferentes productos y por eso soy más resiliente, ¿no? Entonces, ese es el mensaje que nos da la autoridad también, de decir, esto no es para tener más bancos, esto es para tener figuras que puedan competir, pero los diálogos han sido optimistas y seguimos avanzando. Es un sector que se mueve con mucha cautela desde lo que pasó el año pasado y pues con toda la razón. Entonces es difícil, siéndote bien honesto, para mí darte un timeline, pero vamos avanzando de acuerdo a lo que nosotros nos habíamos propuesto. Claro. Ahora, ¿por qué optaron por esa estrategia? Porque hemos visto otros jugadores que dicen, bueno, pues de cero, ¿no? Solicitan la licencia bancaria, luego viene la operativa, etcétera. Sí. En el caso de ustedes, ¿por qué esa aproximación? Pues mira, la palabra clave es la gradualidad y es la respuesta a tu pregunta, ¿no? O sea, y nosotros creemos, y con todo respeto a las autoridades, pero también es un mercado que ha evolucionado rapidísimo, que lo que le falta al marco regulatorio en México es gradualidad. Y cuando hablo de gradualidad me refiero a empezar en una figura pequeñita, graduarte una figura un poco más grande y posteriormente, una vez que tengas la masa crítica de usuarios, una vez que tengas el P&L, el balance, los financieros para tener una operación rentable y que se sostenga por sí misma y no dependa de inyecciones de capital, te gradúas a la pieza más sensible sistémicamente, que es una institución de banca múltiple. Entonces, dado que ese marco per se no existe, nosotros en Klar lo hemos replicado. Hace 5 años que empezamos a operar, operábamos una IFPE, ¿no? Que es la figura de la ley FinTech. Oye, tomamos mucha retroalimentación de los usuarios, que les gusta, que no. Hicimos mucho músculo interno operativo para poder operar una figura regulada. Compramos una Sofipo, operamos esa figura, que esa sí tiene una gradualidad dentro de ese marco en donde operas una Sofipo mini y tiene ciertos requerimientos que son mucho menores a los de una banca múltiple. Crece la figura, que es lo que nosotros hicimos, la llevamos de ser la más pequeñita a la segunda más grande, suben los requerimientos, se asemejan mucho a los de un banco y damos ese brinco. Entonces, la lógica para nosotros es la gradualidad, ¿no? Y digo, pues hemos visto jugadores que entran y dicen, pues yo quiero un banco y quiero un banco por las buenas, por las malas, lo necesito. Ese es un approach un poco diferente a lo nuestro, de decir, queremos gradualidad para tampoco irnos por la grande y luego resulta que los usuarios no necesitan nuestros servicios,
o que no podamos operar una figura de esa magnitud, ¿no? Entonces la respuesta es gradualidad y creo que lo hemos ejecutado muy bien. Ahora, gradualidad rápida porque 7 millones de clientes no es menor, ¿no? No es poca cosa. Sí, va gradual pero rápido. Exacto. ¿Cómo ha sido la tasa de crecimiento exacto? Pues exagerada, ¿no? O sea, y exagerada sobre todo en los últimos años porque lo que tú quieres es estar experimentando en un ambiente chico, en un ambiente controlado. Entonces, no necesariamente es un crecimiento lineal, es un crecimiento ciertamente exponencial en donde decimos, mira, los modelos de crédito ya funcionan. Hoy día tenemos una cartera de más de 8,000 millones de pesos, pero ha crecido bastante en los últimos 3 años cuando llevamos 5 años operando porque necesitábamos entender, calibrar los modelos de crédito. Tenemos más de 9,000 millones de pesos de depósitos. También ha crecido de una manera ciertamente exponencial porque dices, oye, necesito entender, necesito saber que puedo poner esos depósitos a trabajar del otro lado del balance. Entonces, ese crecimiento ha estado ahí, pero con mucho entendimiento en los 2 primeros años, tal vez hasta los 3 primeros años y decir, mira, ya las cosas están funcionando, ahora se pisa al acelerador. Cuando pues, hay otras figuras que dicen, yo voy de 0 a 100 y pues conlleva ciertos riesgos. También para darte ahí un poquito de contexto, Rodrigo, o sea, facturamos más de 500 millones de pesos al mes, ¿no? También un crecimiento exponencial de ese lado. La figura regulada, la empresa lleva operando en números negros los últimos 4 meses y ya se ve esa tendencia que también empieza a dejar lo suficiente capital para reinvertirlo y cumplir con los requerimientos de capital. Entonces, pues la fórmula, no te digo que todo ha sido perfecto, pero la fórmula funciona en donde le inviertes, entiendes y la llegas a crecer ya de una manera mucho más, con mucho más escala hacia los finales. ¿Dónde estará el mayor volumen de los 7 millones de clientes que tienen hoy? Pues lo que también hemos hecho, y por eso esta compra de llave es bien importante, o sea, queremos mover y dispersar un poco el riesgo, ¿no? De nuestro balance, de nuestro portafolio, que es algo que yo creo que los bancos hacen muy bien y las fintechs o las plataformas digitales todavía tenemos que probar. Tenemos alrededor del 15% de nuestros ingresos o 15% de nuestro balance se genera en un segmento affluent, en un segmento platino a través de una tarjeta de crédito, una cuenta muy bien remunerada, que es un segmento que está bancarizado. Sí. Tenemos más de 700,000 tarjetas de crédito con garantía, que es un segmento en donde no hay historial crediticio y donde les tenemos que ayudar a los usuarios a construir su historial. Y luego tenemos un segmento core, que es un segmento C-, que es un poco en donde tal vez necesitan ir instituciones que son semibancarias, semi-retail y pues nosotros les podemos ofrecer un producto más competitivo. Pero hemos dispersado un poco el riesgo yéndonos a PYME, en donde el portafolio ya también es 6-7%. Estimamos que a fines de año llega a ser 15% de nuestro balance. Y esta compra de llave de la hipotecaria es clave porque dices, ahora nos estamos metiendo en un producto que ese sí sigue hoy día reservado para los bancos, pero que te da mucha principalidad, ¿no? O sea, tú quieres estar presente en la decisión financiera y patrimonial más importante de los usuarios, que es comprar una casa. A cambio de eso, puedes pedirle que tenga la nómina contigo, que tenga una relación primaria contigo. Entonces, el círculo que la verdad los bancos lo hacen de manera maravillosa, ¿no? Y es un círculo virtuoso en donde repartes riesgo, repartes gasto de adquisición para no estarte peleando como loco por los mismos usuarios con otras 2 fintechs, pero también le das al usuario una propuesta de valor mucho más principal y ahí Clar ha logrado ejecutar mucho más rápido y más acertado que muchos de nuestros competidores. Claro, y tienes ahí un activo, un colateral que le da otra dinámica, ¿no? Al crédito. Tengo que hacer un corte, estimado Estefan, y regresamos en un momento para platicar justo, primero, qué tenía justo llave, o sea, cuál es las hipotecas que ha colocado hasta ahora y a dónde la piensan llevar y sobre todo, bueno, pues otras preguntas que hay ahí. Perfecto. Vamos a un corte. Esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está acá en la cabina y se lo agradezco mucho Stefan Moller. Ayer anunciaron esta compra de llave. Él es el CEO y fundador de Clar, que bueno, pues ya lo escuchaba, un crecimiento pues rápido, exponencial, que es interesante, sobre todo hacia dónde va, y un momento, bueno, pues en donde la inclusión financiera se necesita en este país. Está conmigo acá en el estudio Stefan Moller, el CEO y fundador de Clar. Además, muestra la agilidad. Esto lo anunciaron ayer. Yo no sabía que iba a venir Stefan, es decir, no sabía porque no lo había buscado, entonces lo busqué y está aquí en la cabina y a veces puede resultar mucho más complicado, así que primero reflejas agilidad, mi estimado. Oye, ¿por qué comprar y no desarrollar? Es decir, ¿qué les aporta llave en términos de lo que ya
cuál es la cartera, digamos, de créditos hipotecarios que han comprado. Sí. Y pudiste haber pues desarrollado y decir, bueno, pues vamos a lanzar una nueva línea de producto, pero has optado por la adquisición. Sí, muy buena pregunta y gracias al cumplido de la agilidad creo que se refleja en todo lo que hacemos, o por lo menos tratamos de hacerlo. A ver, es una muy buena pregunta y el famoso buy versus build, ¿no? O sea, ¿lo compramos o lo hacemos en casa? Llave, ¿qué hizo? O sea, en los últimos 6 años que llevo operando, un equipo extraordinario, 2 ex socios de McKinsey que deciden meterse al mundo financiero, se deciden meter al producto más complejo que es la hipoteca, ¿no? Porque es un proceso ultra burocrático y muy difícil de fondear y una tasa de interés relativamente baja. Y lo hacen funcionar. O sea, llegan a crecer su cartera alrededor de 5,000 millones de pesos de créditos, ¿no? Que esto es importante también mencionarlo. No nos lo traemos a la panza porque como ellos no tenían depósitos, no se los quedaban en el balance. De hecho, los vendían con un forward flow en donde tenían compradores ya dispuestos a comprar esa cartera. Entonces, eso se queda con los... ¿Qué tipo de compradores? Era interesante. Eran bancos, ¿no? Sí. Bancos conocidos, algunos del G7, unos más de medio nicho, la sociedad hipotecaria. O sea, parte de lo... Sí, habían desarrollado, o sea, este cliente lo mando acá, este cliente lo mando acá, que es un negocio muy asset light, contrario al nuestro, porque no necesitas traerlos en la panza. Y es un negocio en México muy sofisticado. En países más desarrollados es bien común que el lender pues, no se lo quede en la panza, sino que haya un mercado lo suficientemente líquido de compradores. Entonces, eso es parte de lo que dices, wow, o sea, no hay muchas empresas en México que hayan logrado desarrollar forward flow agreements con diferentes tiers de compradores y lograr que sea una cartera de 5,000 millones de pesos, que no es cualquier cosa. Entonces, eso lo logran hacer, pero lo que a nosotros nos interesa es, oye, danos los datos, tráete los datos con los que tomaste las decisiones de esos 5,000 millones de pesos de balance. ¿Cuáles te funcionaron? ¿Cuáles no? Entonces, es un play de datos en realidad y de talento porque te estás trayendo al equipo. ¿Cuántos son qué, perdón? Los de llave. O sea, ¿cuál es el talento que tienen? ¿Cuántos? A ver, son alrededor de 20 personas, bien, ¿no? Y sobre todo los cofundadores, Bernardo Silva y Andrés Ábalos, te digo, 2 tipos de Stanford que se fueron a McKinsey y se pusieron a dar hipotecas por alguna razón en la vida, que yo se los agradezco y seguramente los que les tocó una hipoteca también. Es un equipo chico, pero es un equipo extremadamente capaz y con un ADN muy similar al de Clar, muy técnico, muy tecnológico, ¿no? Entonces es la otra decir, oye, ¿me puedo construir yo una operación de hipotecas? Sí. ¿Voy a cometer 100 o 90 o 110 de los 100 errores que ellos cometieron hace 5 años? Probablemente sí. Entonces, dado que hay un fit en la cultura y cómo construyeron su negocio, mejor traigámonos a ellos y construyamos sobre sus datos, repliquemos parte de la plataforma, porque sí hay cosas que hace más sentido hacernos de nuestro lado. Pero es un producto en donde yo te puedo decir con mucha honestidad, si no hubiera un equipo de ese calibre, con ese track record, yo no sé si tuviera las agallas de hacerlo a corto plazo, si te soy muy honesto. Entonces, nos compramos un atajo a sacar un producto con mucha más confianza, porque si sí lo haríamos a una escala muy pequeñita, sabiendo que probablemente vamos a cometer algunos de esos errores, ¿no? Entonces, ahí es donde para nosotros el buy hace el sentido del mundo, si hay un empate de fit, de cómo construyeron su negocio y si los resultados hablan de tal forma que nos van a dejar acelerar un negocio más rápido en vez de nosotros aventarnos, dar 100 hipotecas y darnos cuenta que le dimos 50 a personas que tal vez no estaban listas para una. Claro. Ahora, y esto están dándoles una participación, se integran obviamente por lo que se mantienen ellos dentro de la estructura porque es el know-how, digamos, y este equipo que es lo que en parte están comprando. ¿Les dieron una participación en Clar o cómo fue o desembolsaron? Parte y parte, ¿no? O sea, los detalles no te los puedo compartir aún porque seguimos ahí con un NDA, pero es una parte en cash y es una parte en acciones, tanto para que no se vayan. Para que no se vayan y para que sus accionistas los suelten. Claro. ¿Qué tipo de hipotecas han colocado ellos? O sea, en 5,000 millones de pesos son de media. Medianas, o sea, la más bajita va de 750,000 pesos y va a un monto máximo de 2,5 millones de pesos. Entonces, un abanico relativamente amplio. Wow. ¿Y ustedes, cuál es la visión? ¿Mantenerse en ese abanico?
Mantenernos en ese abanico sin duda, o sea, sí del lado del espectro, si lo podemos bajar más aún, pero pues ya se hace luego un poco difícil. Bueno, se hace difícil originar una hipoteca de menos de 750,000 pesos por el costo que conlleva originar una hipoteca, dado que nosotros somos una empresa de tecnología y el costo marginal tiende a cero. Lo deberíamos de poder hacer aún más barato. Nos fondeamos con los depósitos, que es más barato que cómo se fondeaban ellos. Entonces, ojalá y podamos bajar aún ese primer escalón. Recuerda que de acuerdo a la encuesta del INEGI, la del ENIF, 5.6% de los mexicanos tienen una hipoteca. Sí. O sea, entonces el gap es comparado con los Brasiles y Salvador y con quien quieres es aún mayor que en préstamos personales, préstamos de nómina, tarjeta de crédito. Entonces queremos cerrar ese gap. Y dado que también queremos movernos hacia arriba luego en la pirámide para poder movernos hacia abajo, ojalá y también podamos expandir ese abanico a más allá de 2 millones de pesos. Claro. ¿Cuál es fascinante esto? Porque ¿son viviendas nuevas o son viviendas que ya estaban en el portafolio que están? Ambas. Bien. Sí. Y es que te quiero preguntar algo que no planeaba preguntártelo y es, me acuerdo mucho y lo tengo grabado en la cabeza, esta visión de Hernando de Soto que decía, pues hay un montón de viviendas que no están catastradas, por lo tanto no pueden ser hipotecadas y ahí hay un montón de riqueza contenida. Eso lo es factible, es decir, cuando vemos el sector de la vivienda en México, pues resulta que un montón pues no tiene catastro, es decir, no está legalizada y eso hace muy difícil la compraventa, etcétera, el que pueda entrar a una hipoteca. ¿Cómo ves esa parte? Y ahora que habrás estudiado a profundidad, estoy seguro. Sí. ¿Eso es factible, no? ¿Qué se requiere? Porque mencionabas que es caro ¿no? Sí, o sea, es muy buen punto. Yo creo que es similar, o sea, y esto, te digo, es muy análogo a lo que vemos en pymes, ¿no? Que dices, hay muchas pymes que no se les puede prestar, pues están en la informalidad, ¿no? Entonces, pues también se nos manda un mensaje desde arriba, decir, presten más a las pymes. Ok, claro. Pero la realidad es que sigue habiendo muchas pymes que no están en el sector formal y por ende no hay datos. O con tasas de mortalidad altísimas, ¿no? O sea, que eso hoy puede estar, pero pues en 2 años no estoy seguro y es bien complicado amortizar ese riesgo. Pero con datos nosotros deberíamos de tener la capacidad de predecir qué tan probable es que muera o no. Pero si no hay datos y si está mucho en efectivo y mucho en la informalidad, se vuelve mucho más difícil, ¿no? Eso poco a poco va cambiando, pero creo que es análogo a lo que pasa en el mercado de los inmuebles, ¿no? Que dices, oye, tienes un montón de propiedades que no están registradas. Yo creo, si soy bien honesto, Rodrigo, ese cambio va a ser un poco más complejo porque requiere un empuje de hasta arriba y no sé si es una prioridad. Y son 3 órdenes de gobierno, o sea, porque además se cruza municipal, estatal, federal. O sea, yo sé, hay unas iniciativas que están funcionando bastante bien de digitalización, tal vez también le empieza a pegar al sector inmobiliario, pero con una penetración de 5.6%, ¿no? O sea, digo, lo de las tarjetas de crédito que aquí has tenido a todas las fintechs y todos hemos colocado un montón de tarjetas de crédito. Pues ya le movimos y ponle que estamos en 20% de penetración, 25% si te quieres ver generoso. Hipoteca sigue siendo 5.6%. Entonces, creemos que hay una oportunidad gigante en lo que está catastrado en vivienda nueva, vivienda vieja, vivienda social. Y si se mejora ese tema del catastro, pues es como una oportunidad de que se radique el efectivo, porque en ese, o sea, viendo la analogía a nuestro negocio core, pues de repente tienes otros 30, 40 millones de adultos mexicanos que están en la informalidad, se meten al sector formal y es más probable que una empresa de tecnología los pueda atender porque tenemos una base un costo de atención mucho más bajo. Entonces no lo traemos en el presupuesto de que se va a resolver ese problema, pero si se resuelve, que creo que sí se necesita de una colaboración tanto industria como sector público y a los 3 niveles como tú dices, pues se abre una oportunidad que hace que esta oportunidad sea el doble o hasta 3 veces más grande de lo que la estimamos. Claro, porque pues tendrías un mercado que hoy no está materializado, que el activo está ahí, o sea, ese es el tema. Totalmente. Pero lo malo es que no veo que lo estemos discutiendo, pero Hernando de Soto, este economista peruano, lo decía desde finales del siglo pasado. O sea, pasaron 25 años y no lo veo. No es tan fácil, obviamente, sería si no ya se hubiera hecho, pero cuando estemos en mayo 2027, más o menos, ¿cuál será la cartera o qué estás viendo en este negocio? Pues mira, yo creo que sí podemos replicar esa cartera que se tuvo a lo largo de los 5 años, volver a colocarla en los próximos 12 meses. Entonces estamos apuntando. Acelerado, claro. Sí, porque tenemos ya un atajo de decir,
lo estamos haciendo con gente y con modelos de riesgo que ya lo hicieron. ¿Cómo estás en la parte de capital? Porque has hecho muchas compras, estás en ellas, ¿no? ¿Cómo ha sido esa parte? O sea, ¿cómo están ustedes en el capital que han levantado y cómo está? 4 meses ya de rentabilidad, que no es menor, ¿no? No es menor y pues por fin se empieza a cerrar esa brecha en donde el ingreso pues se va al NICAP, que es lo que nos piden como Sofipos, que es la capitalización que se requiere para seguir creciendo, ¿no? Entonces ya no depende la figura de inyecciones de capital, que creo que es a donde tenemos que llegar y lo que debidamente nos piden las autoridades. Y lo bueno es que tenemos un colchón de, no sé, 1.500, 1.800 millones de pesos arriba en la tenedora de estas rondas que hemos ido levantando, también para darnos dos cosas, ¿no? O sea, un buffer, ¿no? De un colchón de decir, oye, si algo no sale de acuerdo al plan, si hay un deterioro macroeconómico o si se presentan oportunidades de compra. Claro. Que esa es la otra parte en donde, pues ahora, en donde el capital es más caro, es más difícil de conseguir. Claro, con ese colchón tan importante y con esa rentabilidad ya a nivel operativo, deberíamos de ser los que podemos seguir consolidando el espacio. Claro, te quiero preguntar algo, ya se extendió un poquito más de lo que pensaba, porque le quiero decir al público cuánto la estimación del PIB, y ahora lo hago, pero ¿cuál es tu visión de México? Porque de repente pues estamos en momentos, siempre está complicado. Sí. Y a veces hay empresarios que me toca hablar con ellos, hombres y mujeres, que dicen, no, está muy difícil, yo ya me voy. Y luego vienen jugadores como tú y no solo no te vas, sino que estás invirtiendo más, creciendo un montón. Sí. ¿Cómo ves al país? Mira, pues es bueno y creo que es nuestra obligación y por eso también nos encanta el diálogo con el sector público de decir, pues mira, lo que quieren es inversión, no somos nosotros los que estamos poniendo la lana, pero somos nosotros los que estamos atrayendo la lana, ¿no? Clar tiene como inversionistas al Banco Mundial, a General Atlantic, que es de los fondos de private equity más grandes, al Banco Santander como inversión estratégico. Entonces nosotros somos los que estamos atrayendo ese dinero, estamos creando trabajos, estamos pagando impuestos. ¿Cuántos son ahora en Clar? Como 280. Somos un equipo pequeñito, ¿no? Pero poderoso. También, o sea, imagínate los impuestos que generamos. ¿Sabes qué división no he hecho? El número versus la cartera, ¿no? Bueno, ese salimos top, o sea, cuartil mejor a nivel mundial. Pero pues tú imagínate los impuestos que se generan de una operación. La del empleado no nos juega tanto a favor porque no somos muchos, pero una operación que genera 500 millones de ingresos al mes no es menor el tema fiscal, ¿no? Entonces, estamos ahí, estamos contribuyendo, estamos bullish, no conocemos las mieles, entonces siempre empezamos desde abajo, entonces por eso a nosotros este ruido, esta incertidumbre es en donde nos sentimos más cómodos. Bueno, se me acabó el programa.